La prolongación del deleite de estos amantes atempera la cruda ejemplaridad de la comedia, donde Calisto moría fulminantemente después del primer acto amoroso, con lo que los amores ilícitos cobraban un alto valor como ejemplo a contrario. En la tragicomedia, en cambio, a pesar de la reiteración en el pecado, al amante le da tiempo, por lo menos, de pedir una confesión que no llega, y se ofrece al lector una mejor imagen del joven, pues su muerte sobreviene al salir en defensa de sus criados. Los actos añadidos aumentan el protagonismo de Elicia y Areusa, hacen crecer el papel de Tristán y Sosia y permiten la aparición de Centurio, con lo que se da acogida en la obra a perfiles del mundo de Lampa, como después será común en las imitaciones de la Celestina. La variación en el título y en la trama, un centenar largo de adiciones, sustituciones o supresiones de muy variable extensión, desde una sola palabra a párrafos enteros, y un cierto número de retoques de estilo, no son las únicas divergencias que singularizan la tragicomedia frente a la comedia. Los textos preliminares y finales que acompañan al drama propiamente dicho no coinciden enteramente en una y otra versión. Según los encontramos en los ejemplos completos de la comedia, esos textos de la máxima importancia en relación con la génesis de la Celestina son los siguientes. (1) El nombre de la obra y su subtítulo, Comedia de Calisto y Melibea, la cual contiene, demás de su agradable y dulce estilo, muchas sentencias filosofales y avisos muy necesarios para mancebos, mostrándoles los engaños que están encerrados en servientes y alcahuetas. 2. La carta. El autor a un su amigo, en la que aquel afirma haber encontrado unos papeles, con una pieza dramática manuscrita, que estaba por acabar, y que no tenía su firma del autor, acaso por su misma condición de inacabada, aunque a continuación sugiere que tuvo que ser por temor de detractores y nocibles lenguas. La obra inconclusa lo entusiasma hasta tal extremo que decide añadirle un final y ofrecérsela a un benefactor suyo con el que ha contraído legítima obligación. El amigo, a quien dirige la carta y cuya identidad no se declara. El autor dice ser jurista y afirma haber acabado la obra durante los 15 días de unas vacaciones, a modo de recreación de su principal estudio, mientras sus socios se hallaban en sus tierras aprovechando el periodo de descanso. Acaba indicando que ha marcado el punto donde terminan las razones del antiguo autor y empieza su propia contribución a la obra mediante una cruz en el margen que señala el fin de la primera cena. 3. 11 octavas tituladas El autor, excusándose de su yerro en esta obra que escribió, contra sí arguye y compara, mencionadas ya en El autor a un su amigo, donde afirma ofrecerlas para disculpa del anonimato en que prefiere dejar su nombre. La composición es un acróstico. Con la primera letra de cada verso se compone la frase El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. En estas octavas se ofrece un dato de interés sobre el lugar en que el autor de la comedia encontró los papeles inacabados. Yo vi en Salamanca la obra presente. Y vuelve a mencionarse al antiguo autor, calificado de persona prudente. De ser la lectura corta del verso 64, una errata por cota, no hizo Dédalo en su oficio y saber alguna más prima entretalladura, si fin diera en esta su propia escritura corta, un grande hombre y de mucho valer. Hallamos aquí la primera identificación del antiguo autor. Se trataría de Rodrigo Cota. 4. El incipit. Síguese la comedia de Calisto y Melibea, compuesta en reprehensión de los locos enamorados, que vencidos en el desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios. Asimismo, fecha en aviso de los engaños de las alcahuetas y malos lisonjeros sirvientes. 5.
un argumento de toda la obra, mencionado ya en las octavas. Si bien discernéis mi limpio motivo, buscad bien el fin de aquesto que escribo, o del principio leed su argumento, en el que se presentan los personajes principales y se adelanta el final trágico. 6. Después de los 16 actos de la obra propiamente dicha, cada uno precedido de su correspondiente argumento, se hallan 6 octavas del humanista Alonso de Proaza, corrector de la impresión al lector, en las que ensalza la calidad de la comedia, que a su entender sobrepuja las mejores creaciones del genio clásico y da instrucciones a los lectores sobre el modo que se ha de tener leyendo la obra. En la quinta estrofa da a conocer un secreto que el autor encubrió en los metros que puso al principio del libro, esto es, las octavas, el autor excusándose, y desvela que esos metros constituyen un acróstico, con el claro nombre del autor de la obra. Por ende, juntemos de cada renglón de sus 11 coplas la letra primera, las cuales descubren, por sabia manera, su nombre, su tierra, su clara nación. La última copla hace las veces de colofón, contiene la fecha y el lugar de impresión, posteriormente adecuados en cada edición a la sede y el año de que se trata. En la tragicomedia introduce significativos cambios en esa serie de paratextos en la ya clásica terminología de Genet. 1. Se incorpora al título, además del término tragicomedia, la frase «nuevamente añadido lo que hasta aquí faltaba de poner en el proceso de sus amores». 2. La carta del autor a un su amigo presenta ahora una referencia a la identidad del antiguo autor. Según algunos dicen, fue Juan de Mena y según otros, Rodrigo Cota. Asimismo, se sustituye la referencia a la cruz en el margen. Acordé que todo lo del antiguo autor fuese sin división y en un acto, o cena incluso, hasta el segundo acto donde dice, hermanos míos. 3. Las octavas acrósticas presentan numerosos cambios que afectan a versos enteros e incluso a toda una octava, la última, que se compone de nuevo. Entre esos cambios destaca el del verso 64, que ofrece ahora 2 posibles nombres para el antiguo autor, Cota o Mena, con su gran saber. 4. Entre el autor arguye y compara y el incipit síguese, se incluye un prólogo sin título, que empieza «Todas las cosas ser criadas a manera de contienda o batalla», dice aquel gran sabio Heráclito en este modo. Se trata de una especie de comentario a las sentencias «Omnia secundum litem fiunt» y «Sine lite atque offensione nihil genuit natura parens», respectivamente de Heráclito y Petrarca, que conducen a un sumario de las reacciones y juicios de los lectores de la comedia. Y es que la obra ha sido instrumento de lid o contienda a sus lectores, para ponerlos en diferencias, dando cada uno sentencias sobre ella a favor de su voluntad. El autor critica a los impresores, que también han dado sus punturas a la obra, añadiendo rúbricas o sumarios al principio de cada acto. También explica las razones del cambio del título, a la vez que achaca a las presiones del público la decisión, contra su voluntad, de ampliar el texto. Miré a donde la mayor parte acostaba y hallé que querían que se alargase la obra en el proceso de su deleite de estos amantes. Vuelve a recordar que su principal estudio es el de las leyes y que la creación literaria sigue siendo para él, como en la primera redacción, extraña labor y ajena de su facultad. Concluye con la certeza de que no han de faltar nuevos detractores a la nueva adición. 5. El cambio más destacado, como ya se ha dicho, consiste en la interpolación de 5 nuevos actos tras el primer encuentro amoroso entre Calisto y Melibea, que con el tiempo se conocerán como el Tratado de Centurio. De este modo, el auto 14 de la comedia ha quedado dividido en 2 partes. La primera mitad sigue siendo el principio del nuevo auto 14 y la segunda mitad se convierte en el final del nuevo auto 19. Y los viejos autos 15 y 16 pasan a ser los autos 20 y 21. 6. Antes de las estrofas de Proaza
Se incluyen 3 octavas bajo el epígrafe «Concluye el autor, aplicando la obra al propósito por que la hizo», donde se manifiestan explícitamente el objetivo y la utilidad de la tragicomedia. Se entona una breve palinodia por si algún lector se sintiera ofendido ante lo escabroso de algunos pasajes. Y se concluye que todo se hizo con la más moralizante de las intenciones. La primera de las 3 estrofas es una refundición de la última de las coplas acrósticas de la comedia. Nos la sabemos, pues, con una obra de génesis compleja, sometida a cambios profundos, del texto inacabado a la comedia y de ésta a la tragicomedia, rodeada de secretos y medias verdades en torno a sus autores, escoltada por secciones prolongales y epilogales muy diversas y aún heterogéneas, pero no extrañas al gusto de la época, que suscitó al darse al público un gran interés, hasta el extremo de provocar una querella entre los lectores, circunstancia que movió al autor a poner segunda vez la pluma en la que para él era tan extraña labor.